Buenas noches, Alex. Buenas noches a todas las personas que están entrando a la transmisión. Por ahí he estado viendo nombres de personas bueno, han caminado conmigo. Eh, pues quisiera realmente nombrarlas a cada uno porque cada nombre me trae recuerdos, me trae gratitud con Dios y con muchos de ustedes por ponérmelos en el camino y por toda la obra que Dios hace. Realmente a veces nosotros es poco lo que hacemos, pero los frutos de lo poco que hacemos son impresionantes porque los hacemos en el nombre del Señor y para su gloria. Bueno, para las personas que no estuvieron hace 8 días o las que estuvieron pero quieren que recordemos un poco de qué tratamos, pues bueno, realmente estamos tratando, introducimos el tema de los vacíos emocionales en relación con las heridas, con las carencias. Y bueno, pues decíamos que un vacío es eh, algo esencial, estructural, fundamental, que requiere un ser humano para su desarrollo, pero que no está, que por alguna circunstancia no está. Y poníamos el ejemplo de pronto de la figura materna o paterna, cuando pues dejan a mamá embarazada, y papá pues se desapareció del mapa. Entonces, para el desarrollo psicológico, emocional y para tener un punto de referencia sobre esa figura paterna, si fuera el caso, uno requiere que esté allí, que crezca con uno, que, que comparta con uno, que esté presente allí, pero bueno, a veces por muchas circunstancias esa figura no está, o también a veces pues es porque se va, porque se separa, porque nos rechazó, porque nos abandonó, o también porque se murió, un accidente, una tragedia, y sobre todo cuando el vacío es crónico, es profundo, es estructural y es traumático, eh, es, digamos, aplastante cuando ese vacío ocurre cuando estamos, sobre todo en el vientre materno o cuando estamos en los primeros años de vida, en la infancia, especialmente en los primeros 3 años después de haber salido del vientre materno. Eso es un vacío y pues decíamos que los vacíos pues generan un perfil emocional y una manera de ver, de percibir, de entender y de vivir la vida, que es vivirla precisamente sintiéndose no solo vacío, sino invisible, y donde uno siempre anda como buscando algo que lo llene, tanto en las relaciones afectivas como quizá a través de un hábito, un mal hábito, una adicción, en fin, es como decía yo hace 8 días, redondo, redondo, barril sin fondo, como un saco roto. Por ahí leímos incluso un texto bíblico del profeta Ageo, y bueno, era eso, ¿no? Sembramos y no cosechamos. Bueno, como que vemos siempre que no hay frutos, que no hay resultado. Bueno, eso es un vacío, y la persona que queda en el vacío siempre anda buscando puntos de referencia, siempre anda buscando a alguien que lo valide, que lo certifique, eh, que le diga que sirve, que vale, que puede, para sentir que vive, que existe. Eso pues realmente es un vacío, y digamos,
Cuando el vacío es de la figura materna o paterna, pues uno siempre anda buscando como papás sustitutos, mamás sustitutas. eh, y, y desde esos vacíos es que podemos entender las codependencias emocionales, o que podemos entender las adicciones, o que podemos entender incluso los apegos. Hoy vamos a seguir en el tema y quiero referirme voy a meterme un poco con la palabra de Dios. Voy a retomar el texto bíblico del Eclesiastés, que nos da, o sea, aunque es muy corto, el versículo tiene una riqueza tan grande que bueno, entonces vamos a retomar el capítulo 3 del Eclesiastés, que es como el texto básico de toda esta reflexión, el que inspira todos estos dos programas, básicamente. Pero adicionalmente vamos a mirar dos. Entonces, para los que tienen Biblia, están tomando nota, para que volvamos a mirar en el capítulo 3 del Eclesiastés, en los versos, en el verso 11, versículo 11, todo el versículo 11. Y bueno, recordemos ese texto, dice: Él, o sea Dios, o sea nuestro Señor, ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo, y también ha puesto el conjunto del tiempo en sus corazones. Pero el hombre no es capaz de descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin. En otras versiones de la Biblia, esta es la Biblia de Jerusalén latinoamericana, en otras versiones, pues habla no solo que las cosas las ha hecho, acá dice apropiadas a su tiempo, en otras versiones dice que las hizo hermosas en su tiempo. En otra versión dice que las hizo buenas, que las hizo adecuadas a su tiempo. Y acá dice que puso el conjunto del tiempo en los corazones del ser humano. En otras versiones dice que puso la eternidad en el corazón del ser humano. Y bueno, la parte final prácticamente sí coincide, palabras más, palabras menos en las distintas versiones, pero el hombre no es capaz de descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Yo me ponía, después de la transmisión, me quedó resonando mucho este texto, este versículo, y lo volví a mirar. Y bueno, me hacía pensar, reflexionaba en algo que les quiero compartir. Eh, Acuérdense que este texto arranca diciendo que todo tiene su momento, su tiempo, y cada cosa a su tiempo bajo el cielo. El tiempo para nacer, morir, plantar, sanar, destruir, edificar, florecer, reír, lamentarse, danzar, lanzar piedras, recogerlas, abrazarse, separarse, buscar, perder, guardar, tirar, rajar, coser, callar, hablar, amar, la guerra y la paz. Entonces, yo qué pensaba, es que a veces el problema del ser humano es que no miramos las cosas de acuerdo al contexto y al momento en el que Dios las permite que las vivamos. Y uno podría decir, siguiendo alguna de las versiones, que llorar es bello, es bueno, si uno lo hace en el momento adecuado. Sí, que reír, que bailar, que perder. Es decir, ¿por qué? Porque hay emociones, por ejemplo, la emoción de la soledad, por ejemplo, que es una emoción que es como consecuencia, síntoma del vacío, precisamente emocional. Entonces, la emoción de la soledad, podríamos decir desde esta perspectiva, que vista en su tiempo no es mala. ¿Por qué? Porque hay soledades buenas, uno necesita estar solo
para tener intimidad con Dios. Uno necesita estar solo para a veces, para escribir, para orar, para, para mirar hacia adentro, para hacer introspección, para reflexionar sobre el día a día. Entonces, esa soledad es bella en ese momento. Y recordemos incluso que cuando Dios creó al ser humano, nos dice el Génesis, cuando creó a Adán y Eva, cuando creó a Adán, Dios lo hizo solo. O sea, antes de que apareciera Eva, eh, Adán estaba solo. Es decir, la soledad en sí misma no es mala porque Dios creó a Adán perfecto. Sí, sin embargo, después dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que Adán esté solo. Vamos a hacerle, voy a crearle una ayudadora, una compañera, una ayudadora idónea. Y de ahí salió Eva. Y bueno, dicen que hay quienes dicen que la sacó del costado de Adán pues para que la sintiera cerca de su corazón, en fin. Eh, y ese fue el fin para el cual Dios le creó a Eva, para que fuera una compañera, una compañía y fuera una ayuda idónea, una ayudadora, una ayuda idónea de Adán, pero desafortunadamente parece que la ayuda no fue tan idónea, ¿cierto? Fue una ayuda pues de zancadilla realmente, porque pues lo presionó para que cayera, para que discerniera mal el fruto del árbol del bien y del mal. En eso consiste realmente el pecado original, entre muchas otras posibilidades. Pero bueno, cuando dice el Eclesiastés que Dios todo lo hizo apropiado, hermoso, bello, bueno, a su tiempo, quiere decir que la vida es un proceso de aprendizaje, que la vida es un proceso de conocimiento, de aprendizaje y de maduración. Y si uno entiende cosas como la soledad, como parte de un estado necesario en un tiempo, en algún tiempo es necesario estar solo, aprender a conocerse, y el que no sabe estar solo consigo mismo, el que no se siente a gusto consigo mismo, nunca se va a sentir a gusto ni con su esposa, ni con los amigos, ni con sus hijos, ni con nadie. Entonces, la soledad es necesaria a su tiempo, en su tiempo, en un tiempo, para que nos conozcamos y para que nos aprendamos a amar adecuadamente a nosotros mismos, porque nadie puede amar al prójimo si no se sabe amar como Dios lo ama, si no se sabe ver como Dios lo ve, como la obra perfecta de la creación, creado con dignidad, con vocación de cielo, pero nunca igual a Dios, siempre criatura de Dios, nunca ni siquiera igual a Dios, y esa es la razón de ser, digamos, ese es el nivel del ser humano. No es bueno que el ser humano esté solo, no es bueno que el hombre o la mujer estén solos, vamos a hacerle una ayuda idónea. Y bueno, entonces hay un tiempo para no estar solo. Hay un tiempo, si ese es el llamado que Dios te da, si ese es el llamado, si es la vocación que Dios te da, porque hay gente que es llamada a la soltería también, hay gente que es llamada a la vida religiosa, a la consagración como sacerdote, en fin, pero si tu vocación y tu llamado eh, es a formar familia, pues Dios quiere que formes pareja, que forme familia bajo el vínculo matrimonial, bajo el sacramento del matrimonio. ¿Para qué? Para que esa comunión de corazones, de almas, esa fusión de cuerpo y de espíritu que es el matrimonio, pues tenga la bendición de Dios. Pero incluso en el matrimonio, incluso en esa alianza sacramental para toda la vida, el esposo y la esposa requieren también momentos de soledad.
¿sí? Porque siguen siendo personas y siguen teniendo individualidad, y a veces hay parejas o hay matrimonios que se acaban cuando no respetamos los silencios y la soledad del otro, cuando no respetamos como esos momentos de soledad necesaria, cuando somos invasivos con la intimidad del otro y no respetamos sus silencios, sus momentos de quietud, porque la otra persona necesita esos silencios para la creatividad, para la oración, o para revisarse, para su examen de conciencia, para su crecimiento interior. Entonces, todo es bueno a su tiempo, pero no nos podemos, la risa es buena a su tiempo, la luna de miel es buena a su tiempo, pero también a veces necesitamos poner polo a tierra. Y por ejemplo, en el matrimonio, uno tiene que ser consciente de las etapas del amor o en el noviazgo. El noviazgo va pasando por etapas, empieza con el enamoramiento, hay etapas que son pasionales, en fin, pero hay otras etapas cuando llegan los hijos, donde uno tiene que ser consciente que hay cosas que van cambiando, porque es el momento de construir proyecto de vida familiar, ¿sí? La familia como un equipo. Entonces, surgen otras prioridades y surgen otras necesidades de interactuar, pero surgen otras soledades también, porque siempre tendremos que hacer un alto en el camino y una revisión personal. Dios, el Señor, ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo. El problema está cuando debemos sentar cabeza, cuando debemos poner los pies en la tierra y andamos por la vida como si nada. O gente que se casa y sigue viviendo como solteros, o sea, no están no están viviendo la vida de casados porque no están haciendo las cosas a su tiempo, ¿cierto? Dios hizo las cosas a su tiempo, apropiadas, hermosas, a su tiempo, y si vivimos cada cosa, abrazar, guardar, es decir, incluso hasta el miedo, hasta la tristeza, son necesarias y son buenas en su tiempo. Por ejemplo, cuando la embarramos, cuando pecamos, la culpa, el sentirse uno que la embarró y el dolerse y la contrición de corazón es necesaria en su tiempo, porque una culpa sana, una culpa equilibrada, perdón, una culpa que reconoce el pecado, el error, es una culpa que me va a llevar a ser una mejor persona, que me va a llevar a avanzar hacia la conversión y hacia la voluntad de Dios. El problema es cuando la culpa se me vuelve crónica, cuando la soledad se me vuelve crónica, cuando me desespero y no puedo estar solo conmigo mismo. Entonces tengo que hacer algo, a quién llamo, qué hago, qué escucho, ¿sí? Y hay gente pues que en la soledad se vuelve hasta perversa, ¿cierto? Entonces, ese es el problema de una soledad mal manejada, de una soledad no vivida desde la voluntad de Dios y desde la dignidad como ser humano, sino vivida desde el dolor, desde la rabia, desde el desamor. Y lo mismo pasa con cualquier persona. ¿Saben cómo llamo yo eso? Yo lo llamo a todas esas emociones que llamamos aparentemente negativas, como el miedo, como la rabia, como la tristeza, o a emociones secundarias como la culpa, como la vergüenza, emociones como el fastidio. ¿Saben cómo las llamo yo? Yo las llamo mecanismos que forman parte del sistema de alertas tempranas. Entonces, cuando la soledad se me está volviendo invivible, pues Dios me está diciendo, oiga, dele un sentido, un propósito a la soledad. Llene ese vacío con sentido, con propósito. Sí, póngale color, póngale sabor a la vida, pero póngale una sazón saludable, no una sazón dañina para usted y para el otro. Lo mismo el miedo.
el miedo cuando es sano, cuando es equilibrado, pues el miedo me está alertando que hay un peligro y que tengo que tomar correctivos. El problema es cuando el miedo se vuelve crónico. El miedo es uno de los mayores potenciadores que tiene el ser humano, porque usted puede con miedo saltar una barda, o sea, la gente, bueno, en las Torres Gemelas, acuérdense, mucha gente saltó y bueno, muchos murieron, pero otros se salvaron. Y eso no lo hace sino el miedo. Uno en condiciones normales, entonces la tristeza lo mismo, la tristeza le dice, hay algo del pasado que usted no ha logrado, un duelo que no ha logrado elaborar, una pérdida, o sea, trabájelo, ¿sí? El estrés es lo mismo, la ansiedad es lo mismo, le está diciendo, oiga, hay algo que le está generando malestar, póngale pilas y corríjalo. El problema es cuando esas cosas ya no ocurren, no ocurren esas emociones negativas o el estrés o la ansiedad, ya no ocurren por cosas objetivas, sino que tienen que ver con la imaginación y ya por paranoias o porque eh, eh, se me juntaron las pérdidas, las tragedias y perdí como la noción de la objetividad frente a la dificultad, frente a la soledad y se me vuelve crónica, se me vuelve patológica. Entonces ese sí es un problema porque ya no es la realidad la que me lleva a la que activa esas alertas tempranas, sino que es la imaginación y el cerebro a veces parece no identificar entre la imaginación y entre la realidad. Y sí, cuando usted mira, por ejemplo, las neuronas del miedo, que son algunas, pues las neuronas del miedo siempre sacan un cartelito y dicen peligro, peligro, y todo el cerebro se pone en función de, le hace caso hay un peligro posible y el cerebro empieza a activar todo el organismo, activa el torrente sanguíneo, la, el oxígeno, mejor dicho, para que uno corra o para que uno se esconda. Pero si ya cuando usted empieza a perder la objetividad y se empelicula y es la imaginación la que lo lleva al miedo, por ejemplo, entonces el cerebro pierde también la capacidad de diferenciar cuando hay un miedo real o un miedo imaginario. Y si las neuronas del miedo todo el tiempo le están diciendo peligro, 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 las otras neuronas le creen y entonces pone el organismo y todo las alertas las pone a toda máquina, entonces por eso termina uno volviéndose ansioso, en fin, con pánico, en fin. Y el problema es que cuando usted está en esos estados de pánico, pues usted está a toda máquina, el cerebro está a toda máquina, el organismo está a toda máquina, y entonces, pues por eso uno, como todo el cerebro está en funcionamiento y todo el organismo a toda máquina, ante peligros que no existen, que solo están en la imaginación, o que están anclados a dolores del pasado, el miedo a que un pasado traumático se repita, o anticipando a los acontecimientos que nunca, a tragedias que nunca van a ocurrir. Entonces, pues ¿saben qué pasa? Uno termina cansado, agotado, pero el problema es que es un cansancio tan desgastante que es cuando uno trata de dormir cansado y no concilia el sueño. ¿Por qué? Porque está cansado, pero está en estado de alerta. Y entonces uno en estado de alerta hipervigilante no puede dormir, ¿cierto? Por eso lo que uno necesita son las lágrimas, porque las lágrimas sí tienen una función. Cuando uno llora así convencido también, uno queda como los niños. Ustedes ven que se duermen cuando lloran con sentimiento o hacen berrinches, diría alguien. Pero
a los 15 minutos matemáticamente el niño se duerme. Las lágrimas son para eso, son para cansarse, para desahogarse, pero las lágrimas también tienen un poder de relajamiento. Entonces, cuando uno aprende a llorar, es decir, cuando uno aprende a superar esos vacíos, a hacer un duelo realmente, a entender que eso que me dejó ese vacío no está, que lo tengo que aceptar y que tengo que aprender a avanzar sin echarle la culpa a nadie, sin culparme a mí, sin recatear, y hacer consciente que eso ya no lo tengo y que me toca sin eso, pero que me toca levantarme y reinventarme. Entonces, es cuando aparecen las lágrimas de desahogo que me relajan. Y es que esas lágrimas, como realmente sí me desahogan y me sacan lo que tengo adentro, como dicen por ahí, cuando entonces esas lágrimas sí le producen a uno un efecto no solo de desahogo, sino de relajamiento. Y entonces, por eso la clave es aprender a hacer duelos. Yo, con muchas de las personas que están conectadas, porque ya he visto los nombres, veo algunas que en pandemia, que están acá conectadas y en pandemia por lo menos unas 4 de las que están conectadas eran horas, eran algunas todos los días, y a veces hasta 2 veces por día que hacíamos sesión y bueno, algunas estaban en una crisis total, pero la clave fue que a muchas les ayudé fue a entender las pérdidas y con la gracia de Dios a aprender a hacer el duelo, a aprender a llorar, y bueno, hay por ahí alguna, alguna mujer que curiosamente este, eh, necesitó una ruptura afectiva para sanar una fibromialgia crónica que no se le curaba con nada. Curiosamente fue lo que le desactivó eso, porque es que ese tipo de patologías o de situaciones son psicosomáticas y muchas de esas, como el cáncer, por ejemplo, tienen que ver pues tienen que ver con una parte genética, pero adicionalmente tienen que ver con dificultades de hacer duelos, de aceptar pérdidas, de superar vacíos, ¿cierto? Entonces, pues es eso lo que a mí me dice este texto. Dios hizo todo hermoso, bueno, adecuado, apropiado, si lo vivimos en el tiempo, pero no podemos ni estar llorando toda la vida, ni estar llorando sobre la leche derramada toda la vida, ni estarnos riendo toda la vida. Pero son hermosas las lágrimas cuando, cuando salen en el tiempo adecuado, ¿cierto? Incluso hay santos que tenían el don de las lágrimas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, también, porque las lágrimas son terapéuticas. Bueno, entonces, como les digo, la clave es entender que las dificultades de la vida, los vacíos, las carencias, las pérdidas, las heridas, si uno las procesa, las asimila, las trabaja y las supera en el tiempo adecuado, en ese tiempo van a ser adecuadas, van a ser apropiadas y van a ser buenas porque se van a convertir en herramientas, en aprendizajes y en un patrimonio que a uno le va a quedar para toda la vida, para futuros eventos traumáticos, ¿cierto? Y bueno, entonces dice que segunda reflexión basada, sigo con Eclesiastés 3, dice la segunda parte del versículo, también ha puesto el conjunto del tiempo en el corazón del hombre. Se dice que, decíamos hace 8 días, que solo Dios podía llenar el vacío del ser humano. Este texto, ¿qué es lo que nos dice? Esta reflexión, este versículo, es que si Dios en el corazón humano puso la eternidad, puso el conjunto del tiempo en el corazón humano y puso la eternidad,
pues lo que está diciendo es que Dios puso el cielo en el corazón del hombre. Y el cielo no se puede llenar con la tierra. El cielo solo se puede llenar con el cielo. O sea, el cielo solo se puede llenar con Dios. La eternidad solo se puede llenar con el eterno. La trascendencia solo se puede llenar con el trascendente que es Dios. Es decir, que lo que nos pasa es que por eso buscamos cosas y nos llenamos de cosas todos los días y buscamos lo tangible, como yo les decía, para llenar los vacíos, pero ninguna cosa con la que queremos llenar esos vacíos encaja, nada encaja en ese vacío, nada encaja, porque la forma de ese vacío es el corazón de Dios. Entonces, el único corazón, el único amor que va a encajar en ese vacío es el corazón de Dios, es el amor de Dios, es el amor de los amores, es el amor incondicional de Dios, es el amigo, el amor del amigo que nunca falla. Por eso nada nos satisface, porque nada de lo que existe, de lo creado, puede llenar ese vacío. Hay otros vacíos en el ser humano que se pueden llenar eh, con criaturas de la creación, ¿sí? La dimensión de la procreación, la dimensión de pareja, ¿cierto? Qué sé yo, el vacío de conocimiento, la ignorancia se puede llenar con conocimiento. Sin embargo, todo eso es pasajero, todo eso siempre nos deja como con un huequito, con un vacío, con algo, con una desazón, con una sin razón. ¿Por qué? Porque todo eso tiene sentido si lo vemos no como una meta, porque la meta es Dios, no como un destino, porque el único destino es Dios, no como el anhelo último, sino no como la felicidad en sí misma, sino como un camino para la felicidad, como un insumo para la felicidad. Por eso vivimos eternamente insatisfechos, eternamente frustrados y tristes y eternamente vacíos, porque pensamos que lo temporal es eterno, ¿sí? Que lo circunstancial es definitivo. Entonces, por eso vivimos eternamente. Entonces, incluso el amor de tu vida no es la felicidad, es un camino para la felicidad. El matrimonio no es la felicidad en sí misma, es un camino para la felicidad. La profesión de tu vida, el hobby de tu vida. Nada de eso en sí mismo es la felicidad. Son caminos, son insumos para la felicidad, pero la felicidad, ¿cómo se encuentra? Acá nos da la clave, en el conjunto del tiempo, entendiendo todo eso como un camino, como un depósito donde voy yo, como con cajoncitos, como con equipamientos, como depósitos, donde yo voy colocando eh, eh, insumos para la felicidad. Y ya cuando puedo ver, o sea, como las piezas de un rompecabezas, entonces el rompecabezas de la felicidad es cuando yo cojo todas las piecitas, todos los vacíos que he ido llenando, todas las piecitas que me han ido llenando vacíos, pequeños y grandes, y pongo todo eso y armo una figura eh, que le va a dar sentido al vacío completo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que es que uno piensa que uno es el que tiene el criterio, el conocimiento y la sabiduría para armar el rompecabezas. Lo que la vida le enseña a uno, a mí, por ejemplo, me lo ha enseñado, es que el que junta las piezas del rompecabezas es Dios. ¿Sí? Y cuando tú entiendes eso y dejas que Dios le dé sentido a esas piezas, a esos insumos con las que tú has tratado de llenar los vacíos, entonces vas a sentir que el rompecabezas armado encaja
en el corazón de Dios, encaja en el cielo. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces son cosas como eso tiene que ver con un tema que yo les mencioné que son las carencias. De eso no estoy hablando, pero bueno, ese cuento de la media naranja. Y el problema es que siempre tratamos de buscar medias naranjas, o sea, medias personas, medios seres humanos. ¡Qué absurdo! El problema es que a veces es la mandarina con el limón lo que quiere encajar y eso nunca encaja, ¿cierto? O la toronja con, 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 la, o el limón dulce con el ácido, pues eso nunca va a encajar. Lo que necesitamos son personas completas, naranjas eh, completas. Y acuérdense que la palabra de Dios también habla, ojo con juntarse con un yugo desigual. Pero bueno, eso es otro tema. Pero uno necesita es caminar con una persona completa y si está incompleta, pues en proyecto de construirse y con compromiso de trabajar para ser completa, entera toda la vida, porque qué pereza que lo traten a uno como incompleto o peor aún, gente que ya no busca la media naranja o el medio limón o la media toronja mandarina, sino la toronja completa, pero porque siente que no existe, se siente invencible, porque está vacío. Bueno, vamos a la palabra de Dios y vamos a la etimología bíblica que siempre, que siempre nos da insumos. Entonces, eso es lo que nos dice el texto. Dios ha puesto bien el conjunto del tiempo en el corazón del hombre, pero el ser humano no es capaz de descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin. La clave es entender todo como un proceso y entender todo articulado en el proceso de principio a fin. Así podremos empezar a dejar de estar eternamente vacíos e insatisfechos. Miremos la etimología bíblica. Un momento. Regálenme un segundo. Hay dos términos en la Biblia, digamos dos términos de los que viene la palabra vacíos, vacío en la Biblia. Son términos que por lo general vienen del latín o del griego. Bueno, los términos son kenos, del griego, kenos, y el otro término es mataios. Bueno, la Biblia, digamos, en la Biblia usted puede encontrar estos dos términos asociados al vacío, con textos bíblicos concretos, y digamos, el término kenos se refiere a lo que se llama en la Biblia un hombre vano, es decir, a una persona vacía de sabiduría o a una fe, a una religión eh, sin, sin qué, a una religión vana que no da frutos provechosos. Pero digamos, tiene que ver más, es como con lo que llaman por ahí cuando hay algo como insípido, como sin sentido, sin frutos, sí, algo como insulso, como insípido. Eso es por un lado el hombre vano, que viene del griego kenos, y está mataios, y mataios tiene que ver es ya con la falta de resultados. Un, eh, un proyecto, un esfuerzo que no da resultados, que es irrelevante. Entonces, digamos, en kenos también traduce blanco. Entonces, digamos, el significado es
mm, la carencia de algo que se puede poseer, ¿cierto? Todos podemos poseer, por ejemplo, sabiduría, todos podemos alfabetizarnos, podemos pulirnos, podemos aprender buenos modales, podemos aprender de la Biblia, podemos aprender tantas cosas. O sea, tenemos la capacidad de hacerlo, pero a veces el medio en el que nos criamos, los papás, en fin, eh, incluso en lo material, no tuvimos la oportunidad o no nos lo enseñaron. Bueno, estamos vacíos de conocimiento, estamos vacíos de oportunidades, estamos vacíos de comida también. Ese término está en la Biblia, ¿cierto? Y uno lo dice también, ¿no? Cuando dice uno, tengo filo, tengo el estómago vacío. Bueno, eh, este, este que nos es importante verlo un poco, porque si uno ve que esa vaciedad tiene que ver con algo que yo puedo poseer, que yo puedo lograr, que yo puedo alcanzar, pero que no lo tengo, que no, o sea, que quiero y puedo, pero no sé cómo, pero no me enseñaron, o sea, no tengo la facilidad de hacerlo. No tengo la facilidad de coger eso tangible que lo puedo, pero no tengo cómo. Entonces, pues vemos que este Kenos, esa sensación de que no tengo lo que puedo, lo que es posible poseer, pues que tiene algo bueno. Mm, Me alerta a buscar metas, a soñar, a anhelar, a empeñarme, es un reto, es un desafío, ¿cierto? Entonces, nos dinamiza, nos pone en modo de búsqueda, nos pone en camino, nos pone a peregrinar. Usted está oyendo este programa, viendo esta transmisión y los que la van a ver después, ¿por qué? Pues porque se sienten identificados con el tema, sienten vacíos, entonces los anhela, los mueve a qué. Tengo que ver a ver si lo que va a decir Bill me llena mucho, me llena poquito, no me llena, ¿cierto? Andamos a tientas, pero bueno, andamos buscando y eso es lo bueno. Y yo siempre digo que el que busca encuentra. Uno por lo general cuando está así vacío, pues se mete donde no y busca y se llena de lo que no tiene que llenarse, pero algún día termina tocando, eh, algún día, por misericordia de Dios, si uno está en una búsqueda sana y auténtica, algún día uno va a terminar encontrando la pieza que va a encajar en el corazón, que va a encajar en ese vacío que es el amor de Dios. Entonces, pues como les digo, ese Kenos, visto desde el sistema de alertas tempranas, como digo yo, pues se vuelve un desafío de vida y un desafío para convertirme y un desafío para entender que no debo buscar en lo temporal y que lo único que le da sentido a la vida es Dios y es la eternidad y es el cielo. Entonces, bueno, también ese vacío, ese que nos explica las necesidades vitales, la comida, el abrigo, la seguridad, mm, la compañía, y también pues que son necesidades vitales y nos mueve a buscarlas cuando usted tiene hambre, cuando usted, sí, cuando usted tiene sed. Yo acá pues hablándoles me reseco, entonces estoy tomando agua, estoy vacío de agua y estoy tratando, sí, y eso tiene unos efectos, ¿cierto? Entonces de eso se trata. Eh, pero también a veces hay necesidades creadas que tienen que ver con mañas, con malos hábitos, incluso con adicciones. Y entonces dentro de esas necesidades creadas, pues también sentimos un vacío y una insatisfacción y un desespero y una ansiedad y todo que nos mueve, nos vuelve estresada, nos lleva a un estrés crónico, a una ansiedad crónica.
nos volvemos insaciables y queremos, entonces compramos un carro, queremos tener dos, tenemos pareja y queremos tener tres, bueno, nos volvemos insaciables y pues obviamente esos vacíos que no son necesarios o la gente que se vuelve acumuladora o que la gente que es acumuladora de cosas es gente un poco que está llenando vacíos, ¿cierto? Yo conozco gente que fue muy pobre cuando estaban pequeños y ahora tienen buen trabajo y tienen buenos ingresos y tienen varios apartamentos, pero no porque los necesiten, sino porque sienten que de pronto pueden perder uno, entonces necesitan tres. Lo mismo pasa con la ropa, con las carteras, bueno, con las cosas que no necesitamos. Eh, Nos cuesta trabajo confiar en el Señor, esperar en Él y bueno, eso es un pecado contra la virtud teologal de la esperanza. Eh, y bueno, entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer con esos vacíos de necesidad, la carencia y trabajar en ella? Eh, y bueno, también habla de Bill, estás en mute y no se oye. ya. Que les decía que, bueno, que les quería dar algunos textos bíblicos para que, pues, revisen todos esos, esas, digamos, ese sentido de kenos que está en algunos textos bíblicos. Para los que están tomando apuntes, Marcos 12:3, Lucas 1:53, Hechos 4:25, Efesios 5:6 y Colosenses 2:8. En cuanto a Keno, en cuanto a Matayos, pues hay un ejemplo en la Biblia que es el pasaje de la higuera seca. Eh, este, mm, y bueno, aquí hay un comentario importante, hay un sentido importante, es que ese vacío puede entenderse como lo que es en el capítulo del Génesis, la desnudez de Adán. ¿Qué era la desnudez de Adán? Pues era la humanidad de Adán, según una catequesis del Papa Juan Pablo II, si no estoy mal. Entonces, pues, ¿qué es el vacío? Como yo les decía, es la soledad la que me lleva a encontrarme con Dios, es la humanidad la que me lleva a entender que no soy perfecto, que no me las sé todas, que buscando lo material o lo humano, todo eso pasa y que lo único que le puede dar sentido a Dios, entonces, gracias a esa humanidad, a esa fragilidad humana, es que nos sentimos necesitados del amor de Dios y de la llenura de Dios,
de la eternidad, ¿cierto? Y de la salvación eterna. Porque solo Dios puede vestirnos, solo Dios puede encajar en nosotros. Y pues viene como anillo al dedo la frase tantas veces repetida de San Agustín, ¿sí? Tarde, qué tarde te conocí, ¿verdad? Siempre antigua y siempre nueva. Nos hiciste, buscaba fuera de mí y estabas dentro de mí. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma no descansará hasta que descanse en ti. Entonces, pues para rematar esto, voy a irles dando algunas ideas y en qué texto bíblico las podemos encontrar como para cerrar el tema. Entonces, pues Dios nos creó con una necesidad espiritual, y por eso tenemos necesidad y ansias de encontrarle sentido a la vida, ese anhelo infinito, Mateo 5:3. Por eso sentimos falta de significado y de propósito. Y como les decía, solo Dios puede encajar en ese vacío, solo Dios lo puede llenar. ¿Por qué creó Dios ese vacío, permitió ese vacío en el ser humano? ¿Por qué nos creó solos? Pues nos creó para Él, como dice San Agustín, para su propósito, y por eso Dios quiere que tengamos una relación personal con Él, segunda de Pedro 3:9. Por eso es que solo en Dios los esfuerzos humanos y los proyectos humanos van a encontrar sentido. Y pues en Eclesiastés 12:13 vale la pena mirar lo que Salomón decía. Para Salomón, según este texto bíblico, solo existía algo valioso, eterno y duradero. Y dice ahí en Eclesiastés, dice, teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. O sea, lo único que puede llenar el vacío en el ser humano, según Salomón, en el Eclesiastés, es tener temor de Dios y cumplir sus mandamientos. Y bueno, eh, mm, vale terminar con la samaritana, con el texto bíblico de la samaritana. No lo vamos a explicar, simplemente quiero decir una sola cosa ahí. Eso está en Juan 4, del 13 al 14. Es decir, miren que cuando Jesús se le acerca y le dice que bueno, si ella le pidiera agua a él le daría un agua que la colmaría, que no le volvería a dar sed. Y lo que Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús le dice que vaya y traiga a su marido. Y ella le dice, no tengo marido. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Pues sabe para qué sabe, es que Jesús la quiere sanar del vacío o de todos los vacíos que ella ha tenido, y le pone una cascarita. Tráeme eso a esa persona con la que tú crees que has llenado tu vacío. Sí, entonces dijo, no, entonces le dice, es cierto, ninguno de los que crees que ha sido tu marido o ninguno de los hombres o de los amores con los que crees que ha llenado tu vacío de amor, te ha llenado. Ese es el camino para sanarnos, es el camino que nos propone Jesús y es el camino que ahora, después si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, es el recurso que vamos a usar ahorita para la oración. Es lo que hizo Jesús con la samaritana, es llevarte a que hagas un listado ahí mentalmente durante la oración y coloques en la presencia de Dios esas cosas, personas
o hábitos o qué sé yo, adicciones, dependencias, cosas o actividades con las que has querido llenar tus vacíos y que no los has llenado, y ponérselos en la presencia de Dios para que Dios sane esa dependencia, ese apego, esa adhesión con eso que no ha encajado en tu vacío, y para que en la presencia de Dios podamos renunciar a eso y podamos realmente poner en ese vacío, en ese cielo, en ese vacío con forma de cielo, con forma de corazón, el corazón de Dios y el amor de los amores. Entonces, bueno, no sé si Alex quiere decir algo, completar algo, o si hay gente que quiera hacer alguna pregunta. Alex, no te escucho, no se te escucha. ¿Aló? Alex, no sé si estás hablando, pero se oye no se oye nada. Si alguna persona tiene alguna pregunta por el chat o los que tienen acceso al canal de YouTube también. Bueno, no sé, hice algún comentario, sugerencia. ¿Aló? Alex, no sé si estás hablando, pero se oye no se oye nada. Si alguna persona pregunta por el chat o en el de YouTube también. Aló, aló. Aló, sí, hola. Aló, Alex, no sé si estás hablando, pero se oye Aló. Aló, ¿ahora sí me escuchan? Sí. Aló. Voy a mirar por YouTube. ¿Ahora me escuchas? Aló, ¿ahora sí me escuchas? Sí. Voy a mirar por YouTube. No sé si por Zoom quieren hacerle alguna pregunta a Bill. Aló. Dice la gente que cambia mucho de pareja, ¿también aplicaría para el criterio de la carencia? Sí, o sea, sí, claro. Digamos, la gente que cambia mucho de pareja, pues ese era lo que estaba yo tratando un poco de decir bajo el texto de la Samaritana, ¿cierto? Porque pues obviamente es claro que, como yo decía, pues ninguna persona, o sea, nada de lo creado, incluyendo las parejas, pues lo van a llenar a uno completamente, pero digamos, desde un compromiso de amor y de un compromiso de fidelidad, pues hay que entender que la vida de pareja es un proceso y que uno va construyendo un proceso, y como yo decía, ser consciente de que el amor pasa por etapas, pero, pero, pero digamos, si ninguna persona te llena, es porque de pronto estás buscando algo inalcanzable, ¿cierto? O te hicieron demasiado exigente, meticuloso. Yo conocí muchas personas así, incluso personas que ya murieron. Conocí una mujer que había sido reina de belleza, hermosísima, divina, súper atractiva, pero ella siempre estaba, o sea, tenía un criterio tan alto
que tuvo buenos partidos, buenos pretendientes, pero no, ninguno. Entonces, y murió solterona y sola, aburrida y con el cuento de que no, que a ella nunca nadie la había querido, pero cuando yo me pongo a revisar con ella, no era que nadie la había querido, es que era tan exigente que pues nadie le daba la talla y lo que hacía era que espantaba a cualquiera. A veces existe que es que también esa gente que cambia de parejas, curiosamente tiende a ser muy codependiente y muy apegada a la pareja actual, pero lo que pasa es que no ama realmente a la otra persona, sino que no está buscando a otra, ese amor para construirlo, sino que a veces está enamorada es de lo que llaman el enamoramiento, de las cosas que vienen con la relación, los viajes, qué sé yo, pasarla rico, pero cuando esas cosas se acaban, entonces la persona pues o se casa o está buscando pasión o está buscando a veces, hay que decirlo también, alguien que se lo aguante y hay personas que nadie se las aguanta. Entonces, porque no están dispuestas a ceder, a entender que uno para construir un proyecto de vida con una pareja tiene también que agachar la pareja, la cabeza y tiene que renunciar a ciertas cosas o sea, hay que negociar con el otro y hay que aprender a convivir porque si no, entonces ese cambiar tanto de pareja tiene mucho que ver también con esos vacíos y con esas carencias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí. Están los audífonos, parce. ¿Me escuchaste? Los problemas de osteomusculares y fibromialgia son falta de carencias. Ah, ok. Los problemas, los ayayáis. Bueno, yo no sé si me oyeron, tal vez, no sé si lo dije en la transmisión pasada, pero sí hay una realidad. Eh, las personas que, a ver, cuando uno tiene un dolor crónico, muela, cabeza, estómago, bueno, cuando te tienes un accidente y te fracturas algo, bueno, esos dolores insoportables, o cuando te pegas un machucón con la puerta o estás tratando de poner un clavo, una puntilla y te das en el dedo, esos dolores tan fuertes, si usted mirara las áreas del cerebro que se activan, bueno, hay un área del cerebro que se activa y tiene que ver con el dolor físico. Pero cuando una Perdón, Bill. persona es rechazada emocionalmente Perdón, Bill. y Hay usted alguien con un mira micrófono qué área abierto. del cerebro se activa, va a darse cuenta que la misma área del cerebro que se activa cuando usted tiene un dolor crónico por un golpe, sí, por lo que sea, es la misma área que se activa cuando usted tiene un rechazo, cuando se siente rechazado y no soporta el rechazo. Es decir, que el rechazo duele. Esa es la conclusión, ¿cierto? Y yo cuando entendí eso, cuando leí eso, pues empecé cuando me llegaba gente que decía que vivía muy sola, que no conseguía con quién, que muy vacía, que no nadie no tenía, no se podía casar, que bueno, que andaba y de pronto, bueno, era por soledad y eso supuestamente, pero también llegaban quejándose de que no podían caminar, que no sé qué, que les dolía hasta el pelo. Y entonces yo después de que leí eso, yo empezaba, o gente que venía a pedir oración simplemente porque tenía un dolor o una inflamación que no podían ni caminar. Entonces yo lo primero que indagaba era si había habido una historia de rechazo y era real.
ustedes ven que las personas que tienden a ser ya muy solitarias, pero asociales, ustedes fíjense, detallen, y son las personas que se quejan todo el tiempo, bueno, algunas porque están muy quietas, obviamente, y no hacen ejercicio, pero hay otras que sencillamente se quejan de todo, pero usted se da cuenta, les duele la soledad, les duele el rechazo y les duele todo, ¿cierto? Les duele todo, eso es una realidad. Yo recuerdo, yo tenía en la Inmaculada Concepción del Chicó un taller de oración, se llamaba La Tienda del Encuentro, algunas personas que están conectadas acá participaron allá, y yo recuerdo que una mujer llegó un día, cuando terminó el grupo de la oración, el taller, ella, pues yo pregunté si alguno quería dar un testimonio, y ella dijo, pues vea, yo quiero decir algo, es que pues yo vengo hace muchos años, casi que no podía ni caminar, con dolores, no sé qué. Esa noche la charla era precisamente de sanación de recuerdos, de heridas, de abandono y de rechazo. Y ella dice, y fui donde el médico de 20.000, de 30.000, de 50, de 70, de 300, y dijo que había llegado pues, ya después donde el especialista, y había alcanzado a pagar unos millones, y dice, y ninguno me ayudó con eso. Y esta noche vine casi sin poder caminar, y ahorita que Bill dijo que nos levantáramos para cerrar la oración, me doy cuenta que estoy caminando perfectamente, porque en la oración yo logré sanar esos rechazos y esos abandonos que estaba viendo. Entonces, eso sí es real, eso es neurológicamente es verificable, y pues como les digo, yo prácticamente casi que tengo una estadística donde puedo decir que eso es bastante frecuente que es así. ¿Cómo romper? Acá hay una pregunta, ¿cómo romper ataduras de tabaquismo y alcoholismo en una familia? Bueno, los malos hábitos y las adicciones tienen mucho que ver con eso, llenar vacíos y carencias. Pues lo bueno de esto, o lo importante con esto, es entender que esos malos hábitos son síntomas realmente. Entonces, claro que es bueno, si ya hay una adicción, que lo descontaminen, que lo desintoxiquen, qué sé yo, todo eso ayuda, pero realmente a donde hay que es hacer un discernimiento en oración con el Espíritu Santo, y ponerse la mano en el corazón, y aceptar que tenemos una historia personal y familiar de pérdidas, de vacíos, de carencias, y entonces es lo que hace Jesús con la samaritana, ¿cierto? ¿Qué es lo que crees tú que tiene lleno? ¿Sí? Tráigame su marido, no tengo marido. Y dices la verdad, has querido llenar tu vida con tantos maridos, y todos han salido corriendo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, mirar, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre la historia de esos vacíos, y entonces es orar para sanar el trauma que han dejado esos vacíos, si fue que me abandonaron, me rechazaron, o si fue un accidente, si fue una tragedia, o si se fue o se separó, bueno, lo que sea. Entonces es en la presencia de Jesús, llegar a ese momento de la pérdida, y si eso me causó un resentimiento, pedirle la gracia a Dios de perdonar. Si es sencillamente que no quiero aceptar la pérdida, que estoy como haciéndole cama, nido al dolor,
y me estoy arranchando en ese dolor, pues es pedirle al Espíritu Santo que me dé la gracia de aceptar esa pérdida, de avanzar. Si es que estoy buscando culpables o sintiéndome que yo soy el malo de la película, pues que el Señor sane esa sospecha que hay otros culpables o que yo soy el que me sane esa culpa y que me permita tomar la decisión de perdonar, tomar la decisión de avanzar, tomar la decisión de aceptar la pérdida y tomar la decisión de dejarme levantar por Dios, de dejarme, de pedirle a Dios que me dé luces, me dé discernimiento para reconstruir mi vida desde ese vacío para llenarlo en Dios, para llenarlo desde el propósito de Dios. Entonces es eso. Y lo otro, pues, es sencillamente tomar la decisión de dejar eso. Algo que ayuda mucho es, por ejemplo, el ayuno para esos malos hábitos, porque pero ofrecidos a Dios. La reparación, ¿por qué? Pues porque el ayuno te ayuda a vencer el cuerpo, a disciplinar la voluntad, porque todos esos malos hábitos tienen que ver con una voluntad débil, con unas costumbres, ¿sí? Y a veces tienen que ver con que sencillamente eso se llama iniquidad, es lo que en la Biblia se llama iniquidad, que son esos hábitos que parecen incorregibles, insanables, pero que son como normales, que papá lo hacía, mamá lo hacía, mi abuelo lo hacía, mis tías lo hacen y yo lo hago y nos parece normal hacer eso, pero alguien que no es de la familia viene y dice, oiga, pero estos son como todos chiflados, como todos excéntricos, como todos viciosos o como todos disipados. Entonces, entender que solo con la gracia del Espíritu Santo y desde la palabra de Dios nos puede mostrar la verdad, la objetividad de esa iniquidad y que esa iniquidad no es saludable y sencillamente es tomar la decisión de entender que eso no está bien, pedirle la gracia a Dios y sobre todo una cosa importante en todo esto es entender que no es con fuerza humana que uno debe luchar con eso porque puede ser derrotado, sino con la gracia divina y desde la fe. Y es casi que darle el poder a Dios para que Él sea el que luche a nombre de nosotros. ¿Alguna otra cosa, Alex? No, pues están preguntando a nivel que si podemos hacer otro programa, me dice alguien acá. No sé si yo ya he pensado tocar el tema de rompimiento de ataduras intergeneracionales. Después tengo un buen material al respecto, no sé si podríamos unir esfuerzos para hablar este tema de atadura que tiene mucho que ver en esto, ¿no? Sí, Cómo nosotros recibimos de nuestros pasados muchas cosas. Lo conversamos y bueno, yo pensaría que sí, pero bueno, entonces lo conversamos los dos, Alex, y lo programamos. Bueno. Ok, listo. Entonces no sé si vas a cerrar con una oración o... Yo tengo una última pregunta. ¿Sí? ¿Quién habla? María José. Hola, sí, María José. Se cuenta. Bill, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto aspectos como comentarios, murmuraciones, burlas contra una familia o contra una persona pueden crear ataduras o pueden crear impedimentos en la vida o bloqueos? Claro que sí, porque acuérdate que Dios todo lo hizo a través de la palabra, ¿cierto? Y la palabra tiene poder, Dios le ha dado, bueno, la palabra es creadora desde la dimensión bíblica y bueno, la palabra, a ver, hay dos realidades dentro de la palabra, desde la dimensión de la fe, desde la dimensión de lo sobrenatural, y es decir bien o decir mal, es decir, bendecir o maldecir, ¿cierto? Desde tu pregunta,
maldecir no es solo conjugar el verbo maldecir, o decir la palabra maldito, eso no es solo maldecir. Hay una realidad mucho mayor que el verbo maldecir, que es lo que se llama maledicencia. Y la maledicencia es cuando hablamos, somos mal hablados, pero somos mal hablados para ofender, para burlar, para renegar, para blasfemar, en fin. Eso es maledicencia. Y precisamente en Santiago, en el capítulo 13 de Santiago nos dice que la lengua es pues, una parte del cuerpo muy pequeña, pero es capaz de encender por sí misma el fuego del infierno, y que con las mismas palabras que bendecimos podemos maldecir, porque hay una sección del verbo maldecir y del verbo bendecir, que es la sección de separar un territorio. Bendecir es separar un territorio para edificarlo, para construirlo, o separar algo o alguien para edificarlo, para construirlo. Y maldecir es separar un territorio para destruirlo, para saquearlo, para enfermarlo, para matarlo. Entonces, claro, obviamente la palabra tiene poder cuando se dice como dicen, bueno, en el derecho, con dolo, con preterintención, o sea, con ira. La palabra, yo recuerdo, yo no sé si Ale se acuerda cuando nosotros vivíamos en el Bosque Popular, o tal vez en Bonanza, bueno, en algunos de los lugares donde vivimos con Cecilita, allá que compartíamos Alex. Y bueno, yo recuerdo un señor, creo que sí era en el Bosque Popular, y había un señor que iba del vecindario, y bueno, él pues era un señor que era como muy o sea, como que trataba a su familia con grueso calibre. Y bueno, algún día discutió con su hijo, pues entró en ira y le dijo, ay, ojalá le pase un carro y lo mate, o algo así dijo, ojalá se muera. ¿Y cómo les parece que él lo contaba? Precisamente ellos vivían como en un lado, pues por donde no era una vía principal, era más o menos un callejón, de modo que por ahí no pasaban carros. Él que le acaba de decir eso, y el hijo baja y sale de la casa y no se sabe de dónde salió un carro y lo mató, ¿cierto? La palabra tiene poder, entonces tenemos que pedirle al Señor esa contención. Y si pertenecemos a una familia o a un ambiente donde acostumbramos también, tenemos la iniquidad de la maledicencia, pues tenemos que empezar a renunciar a esa maledicencia, a romperla y a cambiar toda la maledicencia por bendiciones. Y si de casualidad acostumbramos a decirle palabras de grueso calibre a los hijos, que usted no sabe, que no puede, que no va a servir para nada, que no va a conseguir mujer, que le va a ir mal, que no va a tener marido, que los tipos que usted se va a conseguir, no sé qué, pues tenemos que cambiarlo. El doctor Ricardo Castañón, acuérdense, él tiene 2 libros que hizo a partir de unas investigaciones que hizo en muchos países, con muchas miles de personas, y cuando la palabra hiere, y después hizo un libro Cuando la palabra sana, que tiene que ver con eso, y él se interesó por el tema precisamente ya no recuerdo bien la historia, pero más o menos era que la hija quería pues irse a una fiesta, y como que no sé si fue que llegó con unos tragos, con tufo, en fin. El tema es que el papá le dijo, usted así como va, no va a conseguir, sino va a terminar casándose con un borracho. Y un día ella le llegó con el marido, y papá, se lo quiero presentar,
y entonces le quiero es contar que su profecía se cumplió más o menos, ¿sí? Porque me casé con un borracho, o sea, porque le hice caso, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Claro que eso trae ataduras y claro que eso no solo tiene un efecto meramente emocional, sino que tiene un impacto eminentemente espiritual, ¿sí? Bill, pero, por ejemplo, en el caso cuando son como habladurías y cosas en ambientes laborales, cuando son ambientes laborales fuertes, ¿cómo hace uno como para romper eso? Por ejemplo, cuando uno deja un trabajo, para romper como todas esas maldiciones y cosas que uno recibió por parte de comentarios pues de sus excompañeros o sí, o de Bueno, otras personas en Lo el lugar primero donde que uno estuvo. todo es, o sea, aceptar que uno no está ahí y romper esa conexión emocional y a veces pues uno sale como con dolor o con apegos también o con cosas que le afectaron a uno por malos tratos o por malos pagos o por, bueno, entonces primero pues es perdonar ese historial que me causa dolor y lo otro, pues, es decir, mientras tú añores y andes pensando y apegado a ese ambiente y enlazado a eso, pues eso te va a seguir. Es decir, hay que hacer un trabajo de sanar toda esa herida que generó en mí, de perdonar al que tenga que perdonar, de exonerar en el nombre de Dios al que tenga que exonerar y de romper después de hacer un trabajo de sanación interior y de perdón, ahí sí, pues romper cualquier atadura, cualquier encadenamiento, cualquier lazo, cualquier anclaje que yo tenga espiritualmente con eso. ¿Cierto? Y sobre todo, pues confiar en la misericordia de Dios, porque hay que darle más poder a Dios que a todo eso y obviamente pues esa es una realidad muy común que la gente le cuenta a uno, pero pues con Dios se puede porque si tú no sanas ese historial, eso te va a generar ruido en próximos trabajos, porque algo que yo digo permanentemente es que si las pérdidas que yo no enfrento y no resuelvo, me incapacitan para volver a adquirir ese bien que perdí, un bien similar. Entonces, si no sano el duelo o si no sano la historia de dolor o de conflicto que tuve con mi pareja o con el trabajo o con el dinero, lo que sea, si no sano esa historia, me voy a llevar el conflicto a la nueva relación, al nuevo trabajo, a la nueva empresa, al nuevo proyecto, sí, a la nueva inversión y entonces, pues eso va a hacer que la nueva bendición la esté echando en saco roto. O sea, voy a tener un vacío ya no es un vacío, voy a tener una llenura y adecuada que no me va a dejar, no le va a dejar espacio al al nuevo trabajo, a la nueva relación para que encaje ahí. Sí, para yo encajar ahí también. Entonces es muy importante sanar esa historia. Sí, bueno, Bill, no sé bueno, si hacemos una oración claro, y hagamos una claro que sí, oración para que los hermanitos, claro que pues, sí. cierre la tuya. Al final sellamos esta oración, ¿te parece? Claro que sí, Alex. Ok. Muy bien. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo que ha venido al mundo para salvarnos. Sabemos que tú todo lo permites para bien de los que tú amas y de los que te buscan con alegría y con sencillez de corazón. Sabemos, Señor, que tú eres santo, que tú eres bueno, que tú eres Dios y que nos permite siempre, Señor, tener la oportunidad de encontrar, Señor, un camino
que colme los anhelos, que colme, que llene los vacíos. Y hoy te queremos, Señor, como se lo propusiste a la samaritana. Hoy nos preguntas a cada uno de nosotros, Señor. Hoy nos preguntas a cada uno, Señor, por esa llenura que creemos que tenemos, Señor. Por ese bien que creemos que nos ha llenado, Señor. Con todas esas cosas, personas, con las que hemos querido ir llenando, Señor, con todo eso que creemos que hemos querido ir llenando, esos vacíos y que nunca han encajado en nosotros, con malos hábitos, Señor, con adicciones, con qué sé yo, Señor, con, con personas, con relaciones codependientes, con tantas cosas, Señor. Hoy queremos colocar delante de ti, Señor. Es la pregunta que tú nos haces, como se la hiciste a la samaritana. ¿Qué es lo que crees que tú tienes? ¿Qué es lo que crees que a ti te llena? ¿Qué es lo que crees que con la que tú crees que estás lleno, que estás satisfecho? Y Señor, queremos colocar delante de ti esas llenuras, Señor, esas llenuras inadecuadas. Queremos colocar delante de ti, Señor, todo eso. Y en tu nombre santo, Señor, por el poder de tus llagas y de tu sangre preciosa, Señor, queremos colocar eso y queremos, Señor, que tú nos muestres la verdad de eso, que nos hagas conscientes de lo que no encaja, Señor, que nos hagas conscientes de ese vacío y que nos hagas conscientes, Señor, de eso que es vano, a veces, Señor, con la vanidad, con cosas, con sexo desordenado, con adicciones, con malos hábitos, con apegos, incluso, Señor, con plata, con cosas. Hoy te queremos entregar, Señor, a las personas que están conectadas y que de pronto acumulan cosas o que son ansiosas por comprar, por las compras, sea de ropa, sea de cosas innecesarias, Señor. Danos la gracia de poder discernir, Señor, las cosas innecesarias que tenemos en el cuarto, en el escritorio, en la mesa de noche, en el ropero, en la zapatera, en los depósitos, Señor, y danos la gracia de ser consciente de todo eso, de las relaciones con las que hemos querido llenar el corazón, de los hábitos, de la iniquidad, Señor. Quizá a veces también, Señor, queremos llenar, Señor, con chistes, con chismes, con habladurías. Queremos, Señor, o personas que también, Señor, han querido llenar sus vacíos con nosotros. Y nosotros hemos caído en la trampa, Señor. Y nosotros nos hemos dejado manipular, nos hemos dejado, Señor, usar como cosas para llenar vacíos, para llenar soledades. Pero también, Señor, cuando ya han satisfecho esa ansiedad, Señor, cuando han apaciguado ese apetito egoísta, nos han tirado, Señor, como bagazo, nos han desechado, Señor, como basura. Perdónanos, Señor, porque a veces nos hemos comportado como basura o como basurero. Y hoy danos la gracia de entender que tú no creas basura, Señor. Hoy te pedimos la gracia de poder, Señor, descubrir con San Agustín que tú nos hiciste para ti y que nuestra alma no va a descansar hasta que descanse en ti, Señor. Permítenos, Señor, vibrar las distintas etapas de la vida, los momentos de dolor, de tristeza, de rabia, de culpa, de pérdidas, de dificultades, de desencuentros, de abandonos, de rechazos, de agresiones,
de humillaciones, de injusticias, de ansiedades, de miedos. Entenderlo, Señor, como alertas que tú nos pusiste para que enfrentáramos algo, para que corrigiéramos algo, para que creciéramos como seres humanos. Perdónanos por no habernos dado cuenta y por haberle dado, Señor, poder a esa dificultad y por haber alimentado, Señor, esos malos sentimientos, por haberle dado poder y dejarnos controlar, Señor, por todo eso, por esa soledad y por haber querido tratar de llenar esa soledad con relaciones, con personas, con sexo, con adicciones, Señor, con malas costumbres, con malos hábitos. Bill, perdón, te interrumpo. Antes que se nos corte, porque ya el tiempo está limitado. Aló, aló. Aló, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok. Bill, ¿estás allí? Bill. Para las personas que quieren conectarse con Bill, entonces para que Bill nos dé sus números, que ya el tiempo ya se va a cortar el Zoom. Bill. La persona, antes que se corte el Zoom, porque ya el tiempo está limitado, pueden contactarme al 305-72-3951 a Alex Vergel, y yo con mucho gusto les doy la dirección de Bill y correo para que ustedes los que quieran contactarlo. Señor Jesús, en esta noche nos ponemos en tu presencia. Atamos, Señor, todo lo que haya salido en esta noche de esta reunión. Lo llevamos atado, amordazado a la piel de la cruz de Cristo, para que no nos haga daño a nosotros y a nuestras familias. Atamos y amordazamos, Señor. Lo llevamos encadenado a la piel de la cruz de Cristo Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, mente, consciente, subconsciente. Sellamos con la sangre de Jesús los bienes espirituales y materiales, nuestras familias, padres, madres, esposos, esposas, hijos. Los lavamos con la sangre del Cordero, Señor, todo lo que tenemos y poseemos. Las personas que quieren contactarse conmigo, entonces se pueden comunicarse conmigo al 305-72-3951. Buenas noches, hermanitos. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, no sé, tuvo problemas de... Siempre que entramos en la oración pasa lo mismo, se desconecta, pero bueno, para los que siguen, veo que ya, entonces, vamos a colocarle, a confiarle al Señor, pues, esta noche y lo que el Señor tiene para cada uno. Señor, te confiamos la vida, el ser y el corazón de cada uno, para que tú lo llenes de tu amor y de tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su participación. Y bueno, seguimos unidos en oración. Dios los bendiga.